Hola Paulino, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buen viernes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Vos sabés que esto es la encuesta casera, ¿viste? Notaba hoy con todas las personas con las que me crucé, y acá también, en el canal, mientras saludaba, tomábamos un cafecito, una sensación de agobio emocional fuerte, fuerte. Creo que si preguntás al que cruzás, te dice que siente una especie de pesadumbre. Y venimos realmente de una semana muy fuerte socialmente, porque las dos cuestiones que movilizaron por sentimientos totalmente opuestos a las personas, y se lo pregunto a usted que está en su casa, que nos sigue, que nos ve todos los días, por un lado, la angustia enorme porque no hay persona que no se haya sentido cercana a lo que pasó en Bahía Blanca, no hay. Correcto. Y por otro lado, el impacto tremendo, ¿no?, de los peores fantasmas con la violencia que se desató en estos días. Sí, haces muy bien porque son sentimientos muy encontrados. Yo prefiero siempre quedarme con la enorme y masiva solidaridad que hemos vivido en los últimos 7 días. Pero es verdad que lo otro también está latente, está allí, está, bueno, gestando además un nuevo capítulo el próximo miércoles. Por lo tanto, estamos todos también un poco más tensos, se han levantado las guardias de muchos. Todavía estamos ahí pendientes de la salud de Pablo Grillo, por otra parte, mientras tanto, joven de 35 años. O sea, estamos pendientes de, además, saber con qué justicia vamos a actuar o de qué modo la justicia va a actuar, con qué celeridad va a actuar también la policía, cómo va a ser el operativo preventivo del próximo miércoles, en el medio de las cosas que siguen pasando, porque las decisiones se siguen tomando, las cosas siguen ocurriendo. Y bueno, enseguida obviamente me voy a meter con estos interrogantes que acabas de señalar. Lo otro que tiene mucha importancia y que está hoy en el centro de las noticias tiene que ver con la inflación, con este pequeño repunte que tuvo la inflación y que sin embargo el mercado no considera que va a ser algo que se va a sostener, ¿no?, ni que va a romper el camino de desinflación que había planteado el gobierno. Pero vos recién mencionabas un tuit del presidente donde el presidente me parece que tiene un gran manejo de la expectativa. El presidente conoce, y este gobierno ha mostrado un gran dominio del manejo de la expectativa, ¿no? Hasta es decir, no solo con la cuestión de ser firmes en mostrar el rumbo, en jactarse del rumbo, en decir con firmeza que redoblan las intenciones y la determinación con respecto al rumbo económico, porque con eso no solamente salen a decir que tienen firmeza, sino a dar señales al mercado, el mercado somos todos, de que eso se va a mantener. Entonces ya con eso generan un comportamiento. ¿Y por qué te digo esto? Porque el presidente, fíjate que hoy, cuando tenemos esta especie de pequeño salto, ¿no?, por efecto del aumento de la carne, dice, en tal mes, en abril o en mayo, vamos a estar rompiendo el 2, bajando al 1 de inflación. Es decir, está estableciendo una meta desde lo más alto del poder, ¿no? Y por otro lado, fíjate que hay otra cosa interesante. El ministro de Economía saliendo a anunciar que va a haber una baja en los impuestos a la importación de los textiles, que es un sector que en Argentina tiene uno de los precios más altos. Vos cuando comparás lo que te cuesta un jean acá y lo que te cuesta un jean afuera, decís, pero ¿cómo puede ser? Y obviamente que juegan impuestos locales, pero también un sector que setea desde la importación los precios con altos márgenes, y se viene un mes donde se va a notar por ahí el salto de la temporada, ¿no? Entonces el gobierno está curándose en salud de un sector que puede estar haciendo picar precios que tienen que ver con el índice de marzo, que es estacionalmente uno de los que más marca a lo largo de todo el año. Claro, Tenés ahí, permitime marcar dos números de piso y techo. El que marcó el gobierno en la idea que tiene para la inflación de este año, que era un 18%, anual, y el que el mercado está diciendo que es un número que va entre el 23 y el 25% anual, que ya así nos estaría marcando algo que no conocemos desde hace muchos años, una inflación anual que no supere el 30%. Si vos recordás, esa era la meta que se había puesto Guzmán en el año de la pandemia, ¿te acordás? 33, y lo terminó llevando a casi 100. Sí, es cierto. En la pandemia fue 33, después creo que había bajado, después saltó en 2023 lo que ya conocemos, 25% fue la inflación anual con la que se retiró Macri del gobierno en 2019.
53%, perdón, 25% había sido el año anterior. Son niveles igual de estrafalarios que el mundo no tiene, con los que el mundo no convive y que nos han dañado demasiado y nos siguen dañando. Ahora, lo de la industria textil está bien lo que vos marcas, porque vos agregás un elemento que yo no había contemplado tanto, que era la temporada de invierno que se viene. Claro. Porque si vos mirás el INDEC, te había venido marcando que en los últimos meses lo que menos aumentaba era prendas de vestir. Claro. Porque habían acumulado mucho aumento en los primeros 6 meses, pero después, fruto de las no ventas, de la contracción de la actividad, de mermas en la compra de hasta el 50%, con una industria que está de capa caída, con despidos en distintos sectores del interior del país que producen. O sea que yo vengo de una ciudad de Las Flores donde se ha hecho un culto de la industria, ahí está Adidas, Gatic, etcétera, Catorini. Se padece y mucho. Bueno, ahora algunos pensaron, bueno, pero parece descontextualizado, pero claro, el gobierno está mirando... No, es como un antídoto. La temporada de invierno por venir, está bien. Yo te invito a fijarte en cuando estábamos en esa escalada inflacionaria tremenda, ¿no?, que terminó en el Plan Platita. El precio de la indumentaria lo tenías entre los más altos de la escalera de valores mensuales de inflación. Un sector muy protegido, pero que también tiene por momentos precios que son insensatos aún considerando la protección. De todas maneras, vos fíjate cómo actúa el comportamiento, ¿no?, del consumidor. La gente ha ido optando por las ferias, la feria americana, los productos de barrios donde venden al por mayor, qué sé yo, Avenida Avellaneda o lugares donde encuentra un outlet, porque también lo que registra es que no valida ese precio que le están ofreciendo en locales que por ahí antes, hace 10 años, eran normales y asiduos para la clase media, pero que empezó a decirle no, porque simplemente compara lo que cuesta en otro lugar, donde a veces puede vacacionar, con lo que terminan vendiéndote un producto en la Argentina. Sí. Entonces, esto es otra pulseada. Yo ahí veo otra pulseada, y la gente que nos está escuchando en la casa estará haciendo ya mismo sus números, ¿viste? Sí. Entonces creo que empieza a jugar otra pulseada en el mercado con uno de los productos que puede tener estacionalmente un crecimiento en este mes. Y creo que obviamente el gobierno está buscando poder bajar ese escalón. Viste que en la dieta, cuando haces dieta, dicen que los 2 últimos kilos son los más difíciles. Bueno, acá es lo mismo. Me dice que sí, uno de los chicos. En la inflación también creo que se va a buscar que la baja de esos 2 puntos va a ser más difícil, pero también más relevante. Vos fijate que hoy estamos en un 69... No es 69 anual, no es sostenible el 2,5, 2,4, 2,2 claro. de inflación con el 1 de devaluación, porque en el medio se te va apreciando mucho el dólar, te vas quedando cada vez más caro, eso te va a potenciar la migración de turistas, de argentinos yendo al exterior, menor incentivo para que turistas extranjeros vengan a la Argentina y un problema de competitividad de la economía mucho más complejo que te puede pegar de lleno en una balanza comercial que fue hiper superavitaria en el año pasado, porque se habían anticipado muchas importaciones en 2023 y que este año no va a tener ese resultado de 18.000 millones de dólares ni por casualidad, digamos. Vos fíjate que ese 69 que decíamos recién por ciento interanual que está marcando hoy, no lo veíamos desde 2022. El daño que ha hecho la inflación en nuestra forma de vivir la economía es total. Es una enfermedad social la inflación, y no olvidemos que a nivel impuesto es un impuesto artero, porque fíjate que en realidad es un impuesto que cae sobre todo en el que más alimentos consume proporcionalmente con sus ingresos. Entonces también cuando vos hablas de inflación, hablas de pobreza directamente. Sí, más claro. Inflación es más pobreza. Entonces también vamos a ver cómo juega en este sentido y se va a conocer a fin de mes el índice que finalmente esperamos con mucha atención y expectativa, que es el que marca el descenso de la pobreza que viene anticipando el gobierno, que vienen anticipando algunas casas de altos estudios que lo miden, como la Universidad de Itela, pero que va a ser un número que seguramente también va a caer en el análisis político que el gobierno espera para mostrar como un logro, pero que sin embargo todavía hay mucho trabajo que hacer para que sostenidamente signifique no solamente el retorno hacia la clase media de muchas familias que cayeron con el ajuste y con la casi hiperinflación que dejó el kirchnerismo a la pobreza, y con las familias que tienen que salir ya de una pobreza estructural, que es algo mucho más difícil, ¿no? Claro. Son metas mucho más difíciles, pero bueno,
son las realidades que hay que ir abarcando para poder pensar, soñar, digo yo, al menos en un horizonte de estabilidad que también permita pensar en alguna idea de progreso. Sí, solo 2 o 3 cosas respecto a esto que muy bien marcás. Lo único, cuando vos medís por ingresos, cuando atrasás el tipo de cambio, cuando el tipo de cambio está planchado, siempre la pobreza baja. Con Macri en 2017 llegó al 25%, luego terminó cerca del 50% con las devaluaciones permanentes 2018-2019. Sin embargo, el pobre de 2017 respecto del pobre del 2019 no tenía muchas diferencias y no le cambió mucho la escenografía de la pobreza ya más estructural, más abarcativa. La accesibilidad a los servicios, eso que todavía sigue siendo algo que será pendiente más allá de un número mejor o peor, que en todos los casos siempre es bueno que sea mejor. Y después respecto a lo otro de la inflación, mirá, el cálculo más normal es, cuando asumió Alberto Fernández, el dólar estaba a 60 pesos. O sea, hoy tenemos un dólar 20 veces más caro, 20 veces más caro del que teníamos hace exactamente 5 años y 2 meses atrás. Ni lo digas. ¿Te das cuenta? Esa experiencia de tener una moneda que se te devalúa 20 veces en 5 años, son pocos los países en el mundo que pueden levantar la mano y decir la tengo. Es que la inflación también es robo. Y un robo en el que esconden la mano, porque siempre tienen a alguien a quien culpar. Y eso también fue parte del plan económico del gran tato, kirchnerismo. la culpa del otro siempre. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Obviamente, bajarte de ahí fue muy doloroso y toda la sociedad hizo el esfuerzo. Sí, que es lo que yo... a ver, en la previa decíamos todos los analistas que iba a ser complejo de sortear. Sin embargo, hubo una responsabilidad social enorme y un acompañamiento extraordinario, realmente extraordinario. Porque hay quienes no quieren que esto siga bien. Sí, es cierto. También es cierto, muchos esperan las concreciones, esperan pasar de la expectativa a la realidad, a los hechos, empezar a recoger, no solo vivir en el esfuerzo. Bueno, eso es lo que debería empezar a llegar. El presidente lo sabe mejor que nadie. Ya el año pasado hablaba de la economía subiendo como pedo de buzo, ya hablaba de la recuperación en B, ya daba cuenta, como bien marcás en las expectativas, de que lo peor había pasado. Todo porque efectivamente debía generar ese clima de continuidad que logró exitosamente el acompañamiento a sus políticas. Resta dilucidar cuál es el impacto de la crisis internacional y algunos pendientes no menores, gestión política en el medio, que el presidente deberá sortear en un año electoral. Un placer siempre, querido Paulino. Un enorme gusto, para mí también. Buen fin de semana, gran programa, me quedo pegadito a la pantalla. Dale. Un beso. Buen viernes.